Teniente Holden, ¿puede explicarme por qué diablo sube a mi submarino con una bolsa de golf en plena guerra? Capitán, eso es pura estrategia. La Segunda Guerra Mundial es el momento perfecto para apostar contra los altos mandos en campos de golf. Las bombas enemigas han convertido los hoyos, que normalmente miden 10,8 centímetros, ¿sabes?, en auténticos cráteres de 10 metros. Ayer le gané $1000 a un general con un hoyo en uno. Tendría que verme con el driver, soy un fenómeno. De acuerdo. Ahora dígame, respecto a la reparación del submarino, ¿de dónde sacó con tanta rapidez ese carburador, teniente? ¿Qué vehículo tuvo que desvalijar para que este trasto vuelva a funcionar? Eso, capitán, es alto secreto militar. Digamos que tuve cierta inspiración divina. Quiero decir, directamente caída desde el cielo. Explíqueme entonces, teniente, ¿qué hacen esas mujeres a bordo? Esto es un submarino militar, no un crucero de placer. Mira, capitán, no son exactamente civiles. Las recluté como especialistas en estrés. Consideré que después de pintar el submarino de rosa necesitábamos cierto toque de clase para levantar la moral de la tropa. Y mírelos, ¿están todos contentos? ¡Ey! Vea, ¡ey! ¿Y qué se supone que hacemos con ese cerdo que trajo ayer? ¿Que es parte de su plan maestro también? Por supuesto, capitán. Es nuestro as en la manga. Imagine que nos quedamos sin torpedo. Lo metemos dentro del tubo y se lo lanzamos a los japoneses. No sabrán que les atacó. Está bien, listillo. ¿Cuál va a ser la próxima idea disparatada? ¿Disfrazarse de mujer huyendo de unos gángsters porque vio lo que no debía y terminar ligándose a una rubia despampanante? Eso ya lo hice. Bienvenidos a bordo de Cineclassic Canal. Operación Pacífico, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Hoy traemos una joya de la comedia dirigida por un director tan experto en ese género como era Blake Edwards. Un tío que sabía perfectamente cómo combinar diálogos rápidos, diálogos ingeniosos con comedia física y conseguía unos resultados espectaculares. Esta película de hecho es precursora de todo lo que vendría después de la mano de Blake Edwards. Hablamos, por ejemplo, de La Pantera Rosa, por ejemplo, y es que no podía salir nada mal teniendo en cuenta los coprotagonistas principales de la película, nada más y nada menos que Cary Grant, mi adorado, reverenciado, venerado Cary Grant, y el grandísimo Tony Curtis. Un trío de ases, director y los dos actores principales para conseguir que esta película sea única. Cary Grant, el hombre más elegante de la historia de la humanidad, un grandísimo actor que se amoldaba a la comedia, al drama, todo lo que le pusieran por delante. En una época en la que él tenía 55 años, estaba en plena forma, se comía el mundo y actuaba, como veréis en esta película, si tenéis la oportunidad de verla, actuaba de una manera que uno llegaba a pensar que no hace ningún tipo de esfuerzo, una naturalidad absolutamente tremenda. Era increíble la forma de actuar de Cary Grant en situaciones de todo tipo. El capitán Matt Sherman, interpretado por Cary Grant, se ve envuelto en una serie de situaciones que superarían a cualquier ser humano, que acabarían con la paciencia de cualquier ser humano. Sin embargo, ya digo, esa manera tan natural y tan tranquila de sobrellevar las cosas hace que esta interpretación de Grant sea tan especial. Y luego está Tony Curtis interpretando a Nick Holden, un teniente con mucha caradura, tremenda caradura de la que hace gala desde el principio al final de la cinta. Un Tony Curtis que estaba en un momento fantástico de su carrera también. Y si os quedáis con nosotros hasta el final del vídeo entenderéis qué sucedía, qué pasaba entre Tony Curtis y Cary Grant, qué pasaba a pesar de que eran dos actores que despliegan una química tremenda en la pantalla. ¿Qué sucedía? Pues comprobadlo en nuestra sección de anécdotas y datos curiosos. Vamos con la trama de la película, con el argumento de esta película divertidísima. Resulta que el capitán Matt Sherman acude al Sea Tiger en un momento en el que ya
Parece como que se está retirando, se está jubilando y abre su diario de a bordo de una época, 1941, cuando el submarino estaba varado en islas de las Filipinas. Una situación caótica y encima le meten mucha presión para que el submarino vuelva a estar operativo y entre en combate. Por medio aparece el teniente Holden, este auténtico cara dura, con mayúsculas, que digo yo, al que el personaje de Cary Grant hace responsable de los suministros, hace responsable de conseguir el material que hiciera falta para que ese submarino, el Sea Tiger, vuelva a estar en funcionamiento. Y aquí aparece la forma de Tony Curtis de comportarse como un granuja, como un sinvergüenza absoluto, por la forma que tiene de conseguir las piezas, los materiales que hacen falta para que el Sea Tiger vuelva a moverse. Estamos viendo un personaje, el de Tony Curtis, que no se priva de nada, que en cuanto el capitán se da la vuelta, no duda en hacerse con cualquier tipo de objeto para que, en vez de parecer que está viajando en un submarino de guerra, en un submarino militar, esté viajando en un crucero de lujo. Estamos viendo a un personaje totalmente desgastado, un personaje que de alguna manera iba muy con Tony Curtis, hilaba ese tipo de personajes de una manera maravillosa. Ya para más Inri la cosa se complica cuando tienen que realizar la evacuación forzosa de un grupo de enfermeras del ejército. Aquí sucede una cosa, estamos viendo una película que hoy en día seguramente recibiría muchas críticas, sería puesta en tela de juicio por el hecho de poner a la mujer como elemento disruptivo, como elemento que causa el caos. Estamos hablando de una época en la que la mujer en el ejército todavía no estaba considerada como ahora, todavía no tenía la relevancia tremenda que tiene ahora. Entonces el juego que daba la comedia era, como digo, que la mujer fuera el elemento disruptivo que causaba el caos en la embarcación, en este caso en el submarino. Todo se complica, mujeres por todas partes, corsés que llegan a servir como material para arreglar algunos pistones, algunas cosas que vuelven a funcionar gracias a dichos corsés en la sala de máquinas del submarino. Tensiones eróticas, tensiones picaronas, Tony Curtis intentando ligarse a todo lo que se mueve, el capitán interpretado por Grant encontrándose desbordado, descontrolado, y ya digo, no quiero dar muchos más detalles de lo que es una bomba de relojería dentro de un submarino bajo el agua, donde no hay posibilidad de escapatoria ante los enredos y las situaciones cómicas que se van produciendo. Yo recomiendo muchísimo esta película para que paséis un rato fantástico. Ya digo, ese género, el slapstick, aquí se ve muy bien reflejado en momentos puntuales de comedia de arrancaros una carcajada inesperada cuando menos lo veis venir. Mi amigo David, por cierto, David, te tengo que decir gracias por meterme caña, meterme prisa para que hiciera esta reseña. Te dedico la reseña, por supuesto, a ti, porque adoras a Cary Grant y a Tony Curtis tanto como yo. Así que vamos a dejar aquí el argumento, vamos ya a pasar a anécdotas y datos curiosos, aunque suena a puro chiste, ¿verdad? Porque suena a puro chiste. La realidad de la Segunda Guerra Mundial dictaba que en muchos momentos hubiera escasez de material que necesitaban los soldados. Y por eso el tema de la pintura rosa del submarino. Es un dato real que muchos submarinos tuvieron que tirar de otros colores de pinturas porque realmente no había la que necesitaban. Sin embargo, aquí se hace el gag cómico, se exagera para provocar la risa y ya de paso se enlaza con el futuro de Blake Edwards, un futuro muy rosa. Y esta película además tiene una base real de un submarino que se llamaba Sea Dragon. Estamos hablando aquí del Sea Tiger. El submarino real era el Sea Dragon, que sufrió graves desperfectos, graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser reparado. Y fue una reparación bastante caótica, como la que intentan reflejar aquí, pero en clave de comedia. Y decía yo antes, ¿qué sucedía entre Tony Curtis y Cary Grant? ¿Algún mal ambiente, algún mal rollo? Nada más lejos de la realidad. Lo que pasaba es que a Tony Curtis le imponía un poco trabajar con un dios como era Cary Grant, con ese genio que era Cary Grant. Pero una vez fue desarrollándose el rodaje y cuando Tony Curtis pudo comprobar la forma de trabajar de Grant, la forma en muchos momentos de improvisar como nadie en el rodaje,
la forma de llevarlo todo con tanta naturalidad, con esa naturalidad innata de Cary Grant, Tony Curtis consiguió relajarse, fluyó todo, la química entre ellos se desarrolló y de hecho Tony Curtis muchas veces afirmaba que había aprendido el timing cómico en las películas gracias a Cary Grant. Y Marion Ross, ¿quién era Marion Ross? Era la protagonista de una comedia, de una sitcom americana que se llamaba Happy Days, muy famosa en Estados Unidos. Seguro que por internet, si buscáis, en Google por ejemplo, buscáis imágenes, os sonarán las caras, los personajes, y Marion Ross era una de las protagonistas. Por eso puede que os suene la cara al verla aquí en esta cinta, aparece aquí en esta película, y seguro que más de un aficionado a las series, más de un friki de las series la identifica. Operación Pacífico fue un taquillazo en aquella época. 6 millones de dólares, ya digo, de esa época, de finales de los 50, y eso llevó a que se interesaran por hacer una serie de televisión de los 70, que luego al final pues no tuvo mucho éxito, pero la verdad es que la relevancia en taquilla de esta película fue muy importante. Lo comentaba antes, la mujer en la década de los 50 se toma como elemento disruptivo para esa tripulación del submarino. Algo que hoy en día estaría bastante mal visto, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que es una comedia y que se reflejaba lo que era una realidad en ese momento, un mundo masculino encapsulado en el submarino que se ve alterado por la irrupción de esas guapísimas mujeres. Entonces, ya digo, no hay que tomar esto en consideración para disfrutar de esta película, porque es simplemente una comedia además, con Cary Grant, que era un tío que realmente respetaba a sus compañeras de trabajo y sabía lo importantes que eran para la producción. Y sucede algo con la profesionalidad, con la espontaneidad y naturalidad de Cary Grant, y es que yo comentaba al principio que Cary Grant llegaba al submarino, abría su diario de a bordo, empezaba a recordar, y cuando termina de recordar, al final de la película, sale del submarino, llega al muelle, viene su familia a recogerlo, sus hijos, y uno de ellos expresó en ese momento la frase: buenos días, señor Grant. En vez de llamarlo buenos días, papá, o buenos días, como tuviera que llamarlo, lo llamó buenos días, señor Grant. ¿Qué pasó? Que Cary Grant lo escuchó, siguió actuando absolutamente como si nada. Todo el mundo se quedó fascinado con ver cómo había sorteado ese fallo de ese chiquillo que cualquier otro actor hubiera hecho que cortaran, que pararan el rodaje, pero él siguió adelante con lo suyo, con lo cual podéis ver cómo dominaba Cary Grant su saber estar delante de la cámara. Y en definitiva, para dejarlo aquí, es una comedia totalmente recomendable, sobre todo si tenéis en cuenta que optó al Oscar a Mejor Guión Original. O sea, no fue una cosa cualquiera, recibió una nominación importante, y entenderéis por qué cuando veis esa película, cuando veis esos momentos que os arrancan una sonrisa, como quizá otras producciones de esa época no conseguían arrancárosla, pero hay momentos de verdad en los que he pegado botes en el asiento y bueno, he dicho, menos mal que no estoy bebiendo líquido, si no me hubiera salido por la nariz de la risa, de la carcajada que me han provocado algunas situaciones. Así que no os lo penséis, disfrutad de Cary Grant, de Tony Curtis, de la dirección portentosa, maravillosa de Blake Edwards, y si os ha gustado este vídeo, por favor dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram, cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren. Y millones de gracias.